una medida de potencia eléctrica. Ya sabemos medir la intensidad, la resistencia, el voltímetro, y ahí podemos despejar de los tres variables a través de la ley de Ohm. Entonces, lo que estamos viendo es una medida de potencia eléctrica, cómo se puede medir de un artefacto eléctrico, de un motor, de una máquina, etcétera, etcétera. Su capacidad para poder saber cómo se puede averiguar su capacidad de lo que estamos hablando. Entonces, la potencia es igual a la tensión por intensidad. ¿Cómo hacemos para medir eso? La tensión, se agarra un voltímetro, medimos la intensidad con un amperímetro, multiplicado nos da la potencia. Y eso cualquier artefacto de un televisor, o según viendo las características técnicas, ¿no ve? Porque la tensión es constante, va a ser 220. Pero otros, si tienen un transformador, puede ser menos. Si es trifásica, también puede ser más, ¿no ve? Entonces, pero la intensidad de ellas es dependiendo de la capacidad. Pero en sus casas, ustedes, todos los artefactos, la mayoría funcionan con 220, la tensión. Y la intensidad ya dependiendo del tamaño. Lo que tenemos que ver es ahora, para medir la potencia por la fórmula es fácil, o sea, a través de la teoría, ¿no? Solamente se necesita un amperímetro, un voltímetro, multiplicado los dos se obtiene el resultado, como estamos viendo la fórmula. Sin embargo, para aplicar técnicas existen aparatos como el batímetro. Hay un instrumento, son instrumentos de medida, hoy en día hay de todo, son modernos. Un batímetro eléctrico. Esto es un aparato para medir la potencia, tiene una estructura más sencilla que el contador eléctrico, que posee un circuito de tensión y uno de intensidad. Entonces, lo que podemos hacer es ver el circuito. De uno en uno tengo que aceptarles hoy, porque traten de legarse en hora. Es molestoso. De uno en uno tengo que aceptar ahí. Entonces ahí tenemos dos circuitos. Medida indirecta de potencia. ¿Cómo es la medida indirecta de potencia? Es medir la tensión con un voltímetro, la intensidad con un amperímetro, y si suponiendo que está alumbrando un foco, entonces se puede medir la potencia. Por decir, voltio, 220, intensidad 0,5. ¿Cuánto me da? Esa es la potencia de un foco. Facilito de averiguar. Y a través de un instrumento de medida que es directamente, que se llama un batímetro. Entonces el circuito indica, se coloca el batímetro y nos marca directamente la potencia. Pero más interesante yo viera aplicar estos instrumentos de medida con el voltímetro y el amperímetro. Entonces uno sabe de dónde está viniendo la potencia, mientras en un instrumento que es el batímetro marca la potencia, da un resultado, no sabemos de dónde viene. Pero sin embargo aquí, como viene de un voltímetro y de un amperímetro. Perdón. Entonces, hay un ejemplo acá, donde dice, queremos controlar el consumo de una potencia de un tostador eléctrico en una vivienda y no disponemos del batímetro, pero sí disponemos de un cronómetro. Entonces, la C sub Z es un valor constante, hemos dicho. 180 por un kilogramo por un kilowatt hora, que es constante del contador, y trabaja eléctrica 100 segundos. Eso va a marcar el cronómetro. Es decir, donde 100 segundos efectúa 10 evoluciones. Entonces ustedes aplican estas 10 evoluciones, porque en el disco va a marcar en 10
en revoluciones. Entonces eso aplican. Si en el caso yo les diera 200 segundos, entonces ustedes pueden sacar si 100 segundos, efectúa 10 revoluciones, 200, ¿cuánto va a efectuar? 20, y así sucesivamente. Entonces ahí pueden determinar la potencia, determinando, o sea, estos valores, y es sencillo aplicar esto. Esto traten de hacer y les va a guiar el auxiliar. Ahora, ¿cómo puede ser la potencia de un circuito eléctrico? Lo que estamos comentando hasta el momento es la potencia de un aparato, de un equipo, de una máquina, de un foco, de una calefacción. Ahora lo que vamos a ver, la potencia de un circuito. Un circuito ya sabemos cómo es. Entonces, ahí se puede apreciar o vamos a ver las potencias de un circuito dependiendo cómo. La potencia eléctrica en una resistencia, dice, sabiendo, siempre partiendo que la potencia es tensión por la intensidad. Si despejamos la intensidad, tensión por la resistencia, entonces aquí este valor de la intensidad aplico o reemplazo por esto tensión sobre la resistencia y me da tensión al cuadrado sobre la resistencia. Entonces la potencia eléctrica en una resistencia, ¿cómo puede ser? Tensión al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, aquí tenemos una fórmula de un circuito cuando la potencia está en una resistencia. Esta fórmula, dice, no solo confirma la proporcionalidad inversa entre la potencia y la resistencia, sino que también expresa que la potencia crece con el cuadrado de la tensión. Es decir, cuanto menor sea la resistencia de la carga, tanto mayor será el consumo de potencia. Ojo, ¿qué quiere decir con esto? Si en el caso la resistencia aumentara cuando está funcionando, la potencia disminuye. ¿Por qué? Hemos dicho, la resistencia mayormente se caracteriza por la temperatura. Al aumentar la temperatura, la intensidad disminuye y la tensión disminuye. Entonces, si estamos multiplicando eso, al disminuir estos factores, la potencia también va a disminuir. Entonces, la resistencia, ¿cómo puede afectar o puede incluir en el consumo de la potencia en un circuito eléctrico a través de la resistencia? Ahora, vamos a ver si sustituimos. Sabemos que la tensión es intensidad por la resistencia a través de la ley de Ohm. Entonces, es decir, la potencia es tensión por la intensidad y la tensión es intensidad por la resistencia. Aplicamos, entonces va a ser intensidad al cuadrado por la resistencia. Estas fórmulas que ustedes están viendo, el otro es tensión al cuadrado por la resistencia y el otro intensidad al cuadrado por la resistencia. Entonces, en resumen, podemos decir, partiendo de la potencia que es igual tensión por la intensidad. Entonces, cuando la intensidad aumenta, entonces podemos tomar en cuenta la tensión que es al cuadrado sobre la resistencia. Y lo propio para la intensidad al cuadrado. Entonces, ¿cuándo se puede aplicar una de estas tres fórmulas? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta, partiendo de acá, y aquí no hay intensidad, solamente hay tensión. Entonces, esto, dependiendo de los valores de los datos que se va a dar, o aquí, por ejemplo, aquí es tensión, aquí es intensidad, aquí no hay tensión y aquí no hay intensidad.
Es fácil de diferenciar. Ahora, aquí yo tengo un circuito. La potencia eléctrica en una conexión en serie. La potencia eléctrica conectado en serie, ahí podemos ver el circuito cuando la potencia está con tres valores. Potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Si estamos hablando en serie, hemos dicho que en serie es uno tras de otro, con el switch se puede encender y apagar al mismo tiempo. Entonces, ahí está el circuito. Esto se podía resolver ¿cómo? Si nos damos valores, son tres valores, resistencia 1, 2 y 3, utilizando una tensión de 220 voltios. Se puede medir la tensión total, la intensidad, la potencia total y las potencias de cada una de las resistencias. ¿Cómo? Esas tres fórmulas que hemos visto, con eso ustedes prueben, van a sacar el resultado. Lo que tienen que hacer es dándose valores, tomando en cuenta para cada uno. Entonces aplicarán resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. El total, sumado los tres, y entonces ahí van a aplicar el total de la tensión y de la intensidad. Y ahí aplicando la fórmula, pueden sumados los tres o si no, aplicando la ley de Ohm. Tiene que coincidir. Este ejemplo también está resuelto. ¿Ya? Ustedes tratan de revisar y esta información que les pase o que les trate, que les guíe Oliver. Entonces, es sencillo. Ahora, la potencia eléctrica en la conexión en paralelo. Hemos dicho que es paralelo. Otra forma, entonces, el circuito que vemos es lo siguiente. A través de la resistencia está una potencia, a través de la resistencia 2, potencia 2, a través de la resistencia 3, potencia 3. Una tensión 220, aplican lo mismo, entonces hacen su gráfica, hacen lo mismo, con los valores de resistencia 1, 2 y 3. Y determinan la tensión, intensidad, potencia total, potencia 1, 2 y 3. ¿Van a poder resolver? ¿Me escuchan? Ingeniero, Sí, hable. lo único que tenemos que hacer en ese ejercicio es determinar las corrientes o las intensidades en cada una de las resistencias con la ley de Ohm y luego directamente aplicar, ¿no?, la fórmula de la potencia para determinar en cada punto, y la potencia total será la suma de las tres, ¿no? Exacto. Primero determinan potencia 1, potencia 2, potencia 3. Y después, sumado a eso, les dan la potencia total. ¿Sí? Pero la potencia 1, ¿qué fórmula van a aplicar? Tensión por la corriente, va a ser la tensión por la corriente. Exacto. Y la corriente la hallo mediante la ley de Ohm. Ya. Y a través de la ley de Ohm va a salir el mismo resultado de la intensidad. Y sumado, la potencia de los tres les va a dar, y aplicar la ley de Ohm, va a coincidir con los dos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, Oliver, ¿tú estás presente? ¿No está, sí, Oliver? Presente, ingeniero. ¿No está? Aquí estoy, ingeniero, presente. Ah, ya. Estos dos ejemplos están resueltos, ¿no ve? Sí, ingeniero, todo resuelto. Ya, lo tienes resuelto esos dos ejemplos, ¿sí? Sí, Ya. sí, ingeniero, lo vamos Perfecto. a hacer en ayudantía. Ya, está bien. Ahora,
Después de ver la potencia, una máquina, ¿a qué capacidad va a funcionar? ¿Cómo es su potencia? La máquina se utiliza según su capacidad, según su potencia. ¿Ya? Digamos, yo quiero moler maíz y necesito un molino, y ese molino, ¿a qué capacidad va a funcionar? ¿Ah? Entonces, lo que Dependiendo. nosotros tenemos que hacer es aplicar su potencia, pero a través de su potencia tenemos que ver el rendimiento. El rendimiento, ¿cómo va a rendir esa máquina a través de su potencia? Y el rendimiento, ¿cómo se calcula? Eso es lo que tenemos que ver. Sabemos que el rendimiento es a través de un trabajo consumida y nos da el trabajo útil. Pero en ese trabajo consumida hay pérdidas. ¿Cómo qué? Hay pérdidas mecánicas en los cojinetes, podría ser, y las pérdidas eléctricas a través de la caída de tensión. Esas pérdidas nosotros tenemos que calcular. Tenemos que calcular el trabajo consumido y el trabajo útil. Y eso es el rendimiento. A ver, ¿qué dice la teoría? Un motor eléctrico transforma energía eléctrica en energía mecánica, simultáneamente se calienta. Entonces, a través de la temperatura hemos dicho que es, entonces ahí va a bajar. O sea, que también produce energía térmica. Eso se puede tomar en cuenta. La energía térmica es a través de la temperatura. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que solo una parte de la energía consumida se transforma en energía mecánica deseada. Toda máquina que transforma energía consume más de lo que consume y las pérdidas son las causas de este hecho. Ahí, a través de este diagrama nos podemos dar cuenta cómo puede funcionar una máquina. Pero creo que hay un ejemplo. Primero, trataremos de mencionar en qué consisten las fórmulas. Donde las pérdidas en los motores eléctricos son, por un lado, mecánicas, por los rozamientos en los cojinetes, y por otro lado, eléctricas en las bobinas de cobre o en el núcleo de hierro. Eso es dentro del circuito. La suma de trabajo, de pérdidas y de trabajo útil es el trabajo consumido. El trabajo consumido va a ser igual al trabajo útil por las pérdidas de trabajo, a través de esta fórmula. Es decir, el trabajo consumido es, esta simbología ya conocen ustedes, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ¿Ya? ingeniero. Pero análogamente Sí. tenemos las potencias donde la potencia consumida es igual a la potencia útil más las pérdidas de potencia. De esa manera, el porcentaje de la potencia consumida que se utiliza es el rendimiento. El rendimiento es la potencia útil sobre la potencia consumida. La potencia en cualquier máquina, aparato, equipo, etcétera, etcétera, nunca no puede funcionar al 100%. ¿Eso qué significa? Si la máquina está funcionando al 80, 85, 90%, es una maravilla. Porque no hay un equipo que puede funcionar al 100%. Tampoco no es necesario aplicar que consuma un rendimiento de 100%, porque es mucho abusar, que está en su tope máximo, se puede quemar, puede reventar o algo puede pasar. Siempre tiene un límite para que pueda funcionar una máquina. Y en función a ello, la empresa también produce de la misma proporcionalidad, según el rendimiento de la maquinaria.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hemos dicho, estamos mencionando las pérdidas de trabajo y las pérdidas de potencia. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. En este ejemplo se aclara todo. Lamentablemente, todo eso es mi material, yo no he traído, no he podido ir a la universidad. Le he tratado de ubicar al coordinador, no lo encuentro, no me contesta, no sé cómo puedo hacer para ir allá. Entonces, este ejemplo es sencillo. ¿Cómo podemos resolver? El motor está conectado a una tensión de 220, lo que nos envía CRE, 220 voltios, y circula una corriente de 12.5 amperes. Suponiendo que administre 2.2 kilowatts, estamos en kilowatts, ¿cuánto será la potencia consumida? ¿Y qué porcentaje de la potencia consumida se utiliza? Entonces, ustedes lo que tienen que determinar es la potencia útil, la potencia consumida y las pérdidas, y ahí determina. Eso, cuatro pasos. ¿Ya? Este ejemplo tienes resuelto, Oliver. Oliver. Sí, ingeniero. Sí, sí, sí. Sí, lo tengo. ¿Tienes resuelto, no ve? Sí, ingeniero. Ya, entonces eso hay que mostrarle a los compañeros que este ejemplo es bien muy, o sea, tratar de explicarles cómo, mostrar el ejemplo y explicarles de dónde viene, cómo viene. Pero es sencillo. Lo único que tienen que Sí, hacer es ingeniero. aplicar la fórmula y determinar el rendimiento. ¿Ya? Muy bien, ingeniero. Muy bien. Perfecto. Ahora, lo que vamos a entrar es conexiones de fuentes de tensión o de eléctricas de tensión. ¿Cómo puede ser la conexión de fuentes eléctricas de tensión? ¿Qué es una fuente eléctrica? Una fuente puede ser un transformador. Una fuente de tensión es lo que hace variar la tensión. Digamos, el cargador que tienen de celulares de ustedes es una fuente de tensión. ¿Qué función cumple? Carga el celular, ¿con qué voltaje? Sin embargo, recibe 220 y carga con 6,9 voltios. Eso es una fuente de tensión. Ahora, hay fuentes de tensión que tienen 220, 110, 60, ya depende de la capacidad. Ahí está la potencia, ¿no ve? De que con qué capacidad esa máquina va a funcionar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Una fuente de tensión es para poder obtener una tensión requerida. ¿En qué se va a aplicar? Porque la 220, la que nos envía CRE, es un valor constante. Ahora, si nosotros queremos 380, es sencillo. La 220 se obtiene una fase y un neutro, y la 380 tres fases y un neutro. Entonces, no hay dónde perderse. Entonces, una fuente de tensión, ustedes tienen que meterse a la cabeza, que es para variar la tensión. Entonces, ¿qué dice ahí? La energía consumida, hay pérdidas no eléctricas, que son las mecánicas, y las pérdidas eléctricas, y la energía eléctrica útil. La energía eléctrica útil es lo que se va a aplicar con la intensidad y la tensión que vamos a trabajar. La transformación de la energía en una fuente de tensión eléctrica, ¿cómo puede ser? La transformación eléctrica es a través de embobinado que se puede calcular según número de vueltas en una bobina. Según eso, entonces, determina y si se va a empujar a 220 y queremos 110. Entonces, a través de cálculo,
podemos sacar 110. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el cargador de celular de ustedes? Recibe 220, pero sin embargo bota 6,9 voltios. ¿Qué es lo que hace? Redució el voltaje. Entonces, ¿cómo ha reducido? Hay una circulación dentro del aparato de energía eléctrica. Eso es lo